Los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento agradable. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Sigan sintonizando, no escuches de noche. Espero se encuentren muy bien. Hace un año, exactamente por estas fechas, fui de excursión con unos amigos a un cerro. Íbamos a intentar subirlo y acampar en aquel lugar. Ya casi para llegar a la cima de aquella montaña había una cueva. No se veía muy bien ya que estaba escondida entre la vegetación, pero era bastante grande. Casi nadie sabía de aquel lugar. Nosotros por pura coincidencia encontramos aquella cueva, ya que un amigo se alejó un poco y encontró aquel lugar. Solo nos adentramos un poco, ya que de lo profunda que estaba, no nos dio confianza. Podría haber algún animal salvaje o alguna serpiente venenosa. Así que continuamos nuestro camino. Más adelante, por fin, llegamos a la cima. Teníamos una vista espectacular. Hasta el aire se sentía distinto. Empezamos a armar nuestras casas de campaña y a poner el campamento. Recolectamos un poco de leña para la fogata. Estaba cayendo la noche y todos nos encontrábamos alrededor de aquel lugar, cuando de repente escuchamos una risa como de mujer. Todos nos quedamos en silencio, pero ya no se volvió a escuchar. Empezamos a bromear diciendo que había sido un fantasma. Ya no le dimos tanta importancia y seguimos platicando hasta altas horas de la noche. Nos empezaba a vencer el miedo. Nos fuimos a dormir. Conmigo se quedaba un compañero, un amigo. La verdad yo no podía dormir. Nunca había acampado y me sentía inseguro en aquel lugar. En un momento en la noche, ya que yo me encontraba despierto, empecé a escuchar pasos afuera de la casa. Escuchaba cómo rompían las ramas y también se escuchaba cómo movían nuestras cosas que dejamos afuera. También se escuchaban risas y a mujeres hablando. Desperté a mi amigo para que él también escuchara. Y sí, me confirmó que él también escuchaba aquellos ruidos. Se escuchaba muy clarito que alguien hablaba, pero susurrando. No se entendía muy bien, solo se identificaba que era una voz de mujer. Abrí un poco la puerta de la casa de campaña para poder observar, pero desde ese ángulo no se veía muy bien. Solo se asomaba una sombra, pero después de unos cuantos segundos de estar observando, aquella cosa se puso enfrente de nosotros y pude verlo. Era un ser que caminaba en 4 patas. De repente se enderezaba como un humano. Tenía las manos bastante grandes, uñas muy largas. El cabello lo tenía bastante largo y negro. Le cubría parte del rostro y del cuerpo. Su voz era rasposa, pero parecía que hablaba con ella misma. No había nadie más. Ella misma hablaba y se contestaba. Era bastante tenebroso. Cuando estaba a punto de sacar mi celular para poder grabar aquella cosa, salió corriendo como un animal. Muy lentamente salimos y todas nuestras cosas estaban tiradas por todos lados. Despertamos a nuestros demás compañeros. Les contamos lo que habíamos visto, pero no nos creyeron. Pensaron que solo los estábamos espantando. Pero les juro que no era así. En verdad, habíamos visto aquello. En eso escuchamos un fuerte grito de una mujer a lo lejos. Se escuchaba por donde estaba la cueva. Nuestros compañeros, después de aquel grito, nos creyeron un poco. Decidimos quedarnos despiertos y tomar turnos para estar vigilantes. Durante toda la noche no se volvió a escuchar nada.
Muy temprano por la mañana decidimos tomar nuestras cosas y salir de aquel lugar. Cuando volvíamos, nuevamente pasamos por aquella cueva. Uno de mis amigos nos dijo que iba a entrar, que tenía la curiosidad de qué había adentro. Ya era de día, así ya no le daba tanto miedo. A mí la verdad me dio miedo y me quedé afuera. Dos de ellos sí entraron. Minutos después salieron, no corriendo pero sí caminando bastante rápido, como apresurados. Lo único que nos dijeron en ese momento fue que saliéramos de ahí, rápido. La verdad es que no me acuerdo cuánto tardamos en bajar aquella montaña, pero fue bastante rápido. Por el miedo y la adrenalina, la bajamos casi corriendo a pesar del peligro que nos esperaba si nos llegáramos a tropezar. Una vez abajo, le pregunté a uno de los que entraron que qué habían visto. Me dijo que no vieron nada, pero que cuando iban dando la vuelta, adentrándose en aquella oscuridad de la cueva, se empezaba a escuchar a lo lejos, en el fondo, voces de mujeres. Estaban hablando de nosotros. Yo le pregunté que si entendía algo de lo que decían o por qué decía eso. Dice que solo alcanzaron a entender que ya estaba todo listo, que cuando cayera la noche iban a ir por los jóvenes. Nosotros éramos los únicos que estaban en aquellos rumbos, así que lo relacionamos a que éramos nosotros. Fue ahí cuando salimos corriendo. Cuando me estaba platicando esto mi amigo, estaba ahí un señor no muy lejos y estaba escuchando la plática. Se acerca y nos dice: tuvieron mucha suerte, muchachos. Aquello que escucharon es la bruja de la cueva. No son varias mujeres, sino una. No vayan a regresar, ya que se los va a llevar. Mucha gente sube a ese cerro buscando aventura, pero ya no regresa. La bruja se alimenta de todos ellos. Ustedes sabrán si vuelven a subir. Esta historia es muy cortita, pero es algo que nos sucedió a mi papá y a mí hace un tiempo. A mi papá y a mí nos gusta mucho la pesca. En donde vivo hay un lago bastante grande, en donde hay distinta variedad de pescados. Una tarde fui con mi papá a aquel lago. Nos encontrábamos alistando las cañas de pescar, cuando de repente se nos acerca una mujer, bastante normal. Nos preguntó si por ahí estaba la iglesia de San Ignacio. Los dos nos quedamos viendo como sorprendidos, ya que por ahí no había ninguna iglesia. Le dijimos que no conocíamos aquel lugar. Nos dio las gracias y se retiró. Estuvo dando vueltas por la orilla de aquel lago, cuando de repente, a lo lejos vimos cómo aquella mujer se metía a lo profundo del lago, pero sus pies no tocaban el agua, iba flotando. Mi papá y yo nos quedamos perplejos de lo que estábamos viendo. Después de unos cuantos segundos, aquella mujer se hundió y en medio de aquel lago se alcanzaba a visualizar una cruz. En eso, mi papá recordó que la gente de aquel lugar decía que antes, ahí donde estaba el lago, había un pueblo, el pueblo de San Ignacio, pero que se inundó y mucha gente falleció. Aquella cruz que se alcanzaba a ver, aquella cruz que salía del agua, era la cruz que se encontraba en la parte más alta de la iglesia del pueblo de San Ignacio. Espero les hayan gustado estas dos cortas pero tenebrosas historias. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartírnosla al correo que aparece en pantalla y en la descripción. No olvides suscribirte, eso nos ayuda mucho
y nos motiva a seguir subiendo contenido. Sigue sintonizando, no escuches de noche.